Hola, ¿qué tal? Soy Fortis el profe y te doy la bienvenida a uno de mis videos. Uno de los temas más vistos en la escuela y que quizás en este momento necesitas aprender para tu clase de matemáticas es... Por esta razón quiero que prestes mucha atención a las explicaciones que voy a dar en este video. Ya verás que este tema es fundamental para resolver algunas situaciones que se presentan en cualquier escenario de nuestra vida cotidiana. Si quieres aprender matemáticas de forma fácil y divertida conmigo, pero además potenciar tus habilidades para ser el mejor o la mejor de la clase, te invito a ser parte de este canal con tan solo dar clic en el botón de abajo que dice suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de la publicación de próximos videos. ¡Listo! Ahora sí, a lo que vinimos. Para explicarte el tema de este video, vamos a empezar con la siguiente situación. Imagina que tu profesor o profesora de matemáticas te solicita medir estos 3 lápices. Para esto, utilizas tu instrumento de medición, es decir, la regla. Empezando con el primer lápiz, podrás observar que su longitud va del 0 al 10. Por lo tanto, este lápiz mide 10 centímetros. Vamos a medir ahora el segundo lápiz. Colocamos la regla y detallamos que su longitud va del 0 al 5. Por lo tanto, este lápiz mide 5 centímetros exactos. Pero ahora, respecto a este tercer lápiz, colocamos la regla y podemos comprobar que su longitud va del 0 y un poco más del 7. Para ser más exactos, está entre la mitad de 7 centímetros y 8 centímetros. En este orden de ideas, su longitud es de 7 centímetros y 5 milímetros. Recordemos que los milímetros es una medida menor que los centímetros y está en medio de estos números. Y es aquí donde utilizamos los números decimales, ya que esta medida la podemos representar de la siguiente manera: 7 enteros, 5 décimos o 7,5 centímetros. Este es el tema central de nuestro video. Los números decimales son representaciones numéricas conformadas por una parte entera y una parte decimal. Pero y bueno, ¿qué utilidad tienen en nuestra vida cotidiana? Pues bien, sirven para muchas cosas. Primero, para representar cantidades menores que la unidad, como por ejemplo la representación de esta pizza. 5 décimos, 5 partes quedan de las 10 y esto se representa de la siguiente manera: 0 enteros, 5 décimas, 5 partes quedan de las 10. Si te fijas, las proporciones de pizza que quedan aquí son inferiores a la unidad completa. Sirven también para representar medidas muy pequeñas, como por ejemplo calcular el diámetro de esta célula, la unidad más pequeña de nuestro cuerpo. También sirven para obtener mayor precisión en los datos cuando estos no son números enteros. Y aquí podemos comprobarlo en la estatura de estos dos niños. La niña mide 1 metro exacto y el niño mide 1,16 metros, que corresponden a 1 metro entero y 16 centímetros. ¿Ya estás empezando a comprender la importancia de estos números en nuestro entorno? Vamos a ver otras situaciones. Tenemos esta chocolatina que representa en la parte entera una unidad. Como está completa, en la parte decimal de este número colocamos 0. Y aquí tenemos la representación de esta chocolatina, una unidad, 0, o normalmente lo dejamos como 1. Sin embargo, si llegamos a quitar una de sus 10 partes, ya no tenemos una unidad completa. Por lo tanto, en la parte entera colocamos 0 y en la parte decimal colocamos 9, que corresponden a las 9 porciones que quedaron de la chocolatina de las 10 que conformaban el todo. Ahora, si quitamos otra porción, nos quedarían 8 décimos de chocolatina. Si quitamos otra porción, 7 décimos de chocolatina. Si quitamos otra, 6 décimos. Y si llegamos a quitar otra, nos quedaría 5 décimos. 0 en la parte entera debido a que ya no hay una unidad completa y 5 en la parte decimal, que corresponde a las 5 porciones que quedaron de las 10. 5 décimos o 0,5 corresponde a la mitad en un lenguaje matemático. Colocando de nuevo todas las partes que corresponden a la unidad completa de la chocolatina, si adicionáramos una parte más de chocolatina, ya no tendríamos una parte entera, sino 1 entero y 1 décimo de chocolatina, el cual este 1 corresponde a esta unidad entera y este 1 de la parte decimal corresponde a una porción de una unidad que fue dividida en 10 partes.
Si agregamos otra porción tendríamos 1,2, agregamos otra 1,3, agregamos otra 1,4, una más 1,5 décimos, y si agregamos 5 porciones para completar otra unidad tendríamos 2 enteros, 0 en la parte decimal. Miremos otra situación en la que hacemos uso de los números decimales. Tenemos el crecimiento de este tallo. Si observas, este apenas mide, según la regla, 1 centímetro. Por eso colocamos el número 1 en la parte entera del número decimal. Y en la parte decimal colocamos 0 debido a que esta longitud mide exactamente 1 centímetro. Ahora, si este tallo crece 5 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, la mitad entre 1 y 2, en la parte decimal colocamos el número 5 que representa los 5 milímetros. En este orden de ideas, el tallo mide ahora 1,5 centímetros o 1 entero y 5 décimas. Veamos ahora cómo el tallo crece aún más. Y vamos acá en 5, 6, 7 y 8 milímetros. Por lo tanto, este tallo mide ahora 1,8 centímetros. Creciendo aún más, podemos comprobar que ya llegó a los 2 centímetros. Por lo tanto, esta longitud se representa de la siguiente manera. 2 centímetros, colocando 2 en la parte entera que corresponde a los 2 centímetros completos y 0 en la parte decimal que corresponde a una medida exacta. Siguiendo con su crecimiento, podemos verificar que aumentó 3 milímetros más. De 2 pasó a 2,1, 2,2 y 2,3 milímetros. Por lo tanto, en la parte decimal colocamos el número 3. Continuando con su crecimiento, el tallo pasa de esta medida a la siguiente, 3 centímetros. Por lo tanto, esta medida la representamos de la siguiente manera. Colocamos el 3 en la parte entera que representa los 3 centímetros completos y 0 en la parte decimal debido a que dio una medida exacta. Crece 5 milímetros más el tallo, medida que ahora se representa de la siguiente manera, colocando el 5 en la parte decimal, 3,5 centímetros o 3 enteros, 5 décimos. Ahora vamos a ver cómo se leen los números decimales. En la parte entera, el número se lee común y corriente, pero con la terminación enteros. 1 entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros, 5 enteros. Recordemos que estos números representan las unidades completas. En la parte decimal se lee según la posición del último dígito del número decimal. Cuando un número decimal termina en la primera posición de la parte decimal, es decir, en la que está el pie de la coma, se lee décimos. Cuando termina en la segunda posición se lee centésimos. En la tercera posición se lee milésimos. En la cuarta posición se lee 10 milésimos. En la quinta posición se lee 100 milésimos. Hasta esta posición vamos a llegar con la explicación de este video. Bien, para que tengas claridad sobre estas posiciones, estas representan cuando una unidad es dividida en las potencias de 10. Es decir, aquí la unidad dividida en 10, aquí la unidad dividida en 100, aquí la unidad dividida en 1000, aquí en 10.000 y aquí en 100.000. Procesos que se representan con las fracciones decimales. Otro tema muy importante que debes aprender para comprender el concepto de números decimales. Listo, ya teniendo en cuenta cómo se leen los números decimales de acuerdo a sus posiciones, vamos a practicar un poco. Tenemos este número decimal, como termina en la posición de décimos, se lee 5 enteros, 3 décimos. Este decimal, como termina en la posición de centésimos, se lee 2 enteros, 57 centésimos. Este otro, como termina en la posición de 10 milésimos, se lee 5 enteros, 237 10 milésimos. Vamos con uno más grande. Como este número decimal termina en la posición de 100 milésimos, se lee de la siguiente manera. Tenemos el número 13 en la parte entera, por lo tanto se lee 3 enteros, 72 100 milésimos. Ahora, para poner en práctica lo aprendido, te voy a dar 5 segundos para que pienses cómo se lee este número decimal. ¡Listo! Veamos, como termina en la posición milésimos, se lee 8 enteros, 7 milésimos. ¿Viste que aprender este tema no es tan difícil como imaginabas? Todo es cuestión de practicar en casa y sobre todo tener confianza de tus habilidades al momento de resolver situaciones que requieran la aplicación de este tema. Ahora vamos a ver otros ejemplos con el fin de potenciar tu aprendizaje.
Como te dije al comienzo de este video, los números decimales son esenciales para representar datos con mayor precisión. Por esta razón, te traigo los siguientes ejemplos para que comprendas la importancia de nuestra vida cotidiana. Si alguien desea cortar esta tabla que tiene longitud 3 metros, debe tener en cuenta que esta medida no tiene una mitad exacta debido a que el 3 es un número impar. Por lo tanto, acudimos a los números decimales para indicar que sus mitades corresponden a 1,5 metros o a un entero 50 centímetros. Esta medida en representación decimal la comprendemos de la siguiente manera. Tenemos la tabla de 3 metros dividida en 3 partes, es decir, 1 metro cada una, 1 metro para esta mitad y 1 metro para esta mitad. Y este otro metro que está en el área donde fue dividida la tabla, corresponde a la parte decimal de estas medidas. Debido a que este metro fue dividido en 10 partes, las cuales van 5 para este lado y 5 para este otro. Por eso nos referimos a que la mitad de 3 metros corresponde a 1,5 metros o a un entero y 50 centímetros. En otra situación, imagina que el profesor va a llevar a una competencia matemática al estudiante que haya obtenido el mayor puntaje en un examen que tiene su nota máxima de 5. El primer estudiante obtuvo 4 enteros 7 décimas, el segundo estudiante obtuvo 4 enteros 8 décimas, y el tercer estudiante obtuvo 4 enteros 9 décimas de su nota. Como podrás ver, la diferencia entre las tres notas es muy mínima, y es aquí donde entra en juego los números decimales, ya que para poder escoger al estudiante que va a ir a las competencias matemáticas, debemos fijarnos en el puntaje más alto correspondiente a la parte decimal, y en este caso aquí hay 7, aquí hay 8 y aquí hay 9. Este es el estudiante que va a la competencia matemática. En los deportes, también las personas hacen uso de los números decimales. Por ejemplo, en esta situación nos referimos a que el atleta recorrió 3,6 kilómetros de la competencia, es decir, 3 enteros 6 décimos, medida que corresponden a 3 kilómetros y 600 metros. En esta situación indicamos que el hombre levanta 28,5 kilos en pesas. En su lectura decimal tenemos 28 enteros 5 décimos, los cuales corresponden a 28 kilos y 500 gramos o medio kilo. ¡Listo! Eso es todo. Si te gustó este video, te pido que me regales un like, compartirlo con todos tus compañeros de clase y sobre todo, suscribirte a este canal que está hecho para ti. Y no olvides que conmigo sumamos conocimientos y restamos temores. Hasta la próxima.